Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez gana más popularidad dentro del mundo de la música, o mejor dicho, dentro del mundo del audio, el stem mastering. Quizás ya has oído el término y te has preguntado qué es, para qué sirve y si vale la pena. Pues hoy voy a explicarte qué es el stem mastering, sus pros, sus contras y cómo yo lo ejecuto. Vamos allá. Para entender el stem mastering, primero debemos entender el término de stems. Los stems son grupos de pistas de audio que se agrupan según elementos específicos de la canción. Por ejemplo, podemos tener un stem de drums, un stem de voces, un stem de elementos melódicos y así sucesivamente. Ahora, cuando hablamos del stem mastering nos referimos a masterizar no solamente una pista estéreo final, sino a poder manipular también estos stems. Esto va a dar al ingeniero de mastering más flexibilidad o más control sobre la mezcla final y poder así hacer ajustes más precisos. Vamos entonces a lo interesante. ¿Por qué elegir un stem mastering en frente a un mastering tradicional? Por lo que acabo de decir, tener mayor control sobre la mezcla. Cuando hacemos stem mastering, el ingeniero de mastering puede hacer ajustes de ecualización, compresión, volumen, espacialidad sobre elementos específicos de la mezcla. Si por ejemplo el bajo está muy alto de volumen, pero todo lo demás está bien, puedo irme al stem del bajo y bajar el volumen de esa pista. Tengo una mayor resolución de problemas. En ocasiones en el mastering tradicional hay ciertos ajustes que van a ser imposibles de corregir sin afectar a el resto de elementos. Si por ejemplo tengo una voz que tiene demasiado brillo, demasiado crispy, pues puedo irme al stem de la voz y arreglar solamente eso en la pista o en el stem de voces sin afectar al resto de los elementos de la canción. Tenemos más flexibilidad creativa. Es un poco más raro, pero podría llegar a pasar que en el último minuto el artista decida añadir algunas cosas un tanto más creativas que ya no formarían tanto de una parte de mastering, pero teniendo esos stems podríamos llegar a actuar de una forma un poco más creativa dentro del stem mastering. Pero como todo en la vida, el stem mastering también tiene ciertas desventajas a tener en cuenta, como por ejemplo tiempo y costo. Al ser un proceso más detallado, van a aumentar los tiempos, por lo cual el costo de hacer ese trabajo será un poco más elevado que si lo comparamos a un mastering tradicional. Tenemos el riesgo de una intervención excesiva, que es el mayor error que se comete en el stem mastering. Al tener acceso a gran parte de la mezcla o a puntos muy claves de la mezcla, como son esos stems, puede ocurrir que el ingeniero de mastering se pase y acabe cambiando la visión del ingeniero de mezcla o del artista. Por eso siempre es muy importante la comunicación entre las diferentes partes, como por ejemplo ingeniero de mastering, mezclador o ingeniero de mastering, artista, productor. Y luego que a lo mejor simplemente no es necesario hacer un stem mastering. Quizás tu mezcla en estéreo ya viene bien trabajada, ya viene bien balanceada y simplemente un mastering estéreo tradicional suele funcionar y suele ser lo más efectivo, ahorrándote tiempo y dinero. Ahora bien, ¿cómo ejecuto yo un trabajo de stem mastering? Como he comentado antes, la comunicación con el cliente, ya sea el artista, productor o ingeniero de mezcla, es de vital importancia. Necesitamos saber cuál es el objetivo comercial de esa canción y cuál es el fin sonoro que va a tener esa canción. Una vez tengo claro todo esto, la organización es sumamente importante y la prevención. Me tengo que asegurar de que los stems están bien exportados, que tienen la misma duración, que no haya errores de frecuencia, de recortes, de clipping digital, cualquier cosa, que tengan la misma profundidad de bits, que tengan la misma frecuencia de muestreo. Todo tiene que estar bien, es decir, el material que nos llega tiene que estar listo y preparado para masterizar. La organización hará que tengas una sesión de mastering o de stem mastering en este caso mucho más fluida y rápida. Ok, estamos en Ableton para ya directamente enseñaros cómo lo trabajo. Una vez tengo claro todo lo que acabamos de comentar, de hablar con el cliente y que están los stems bien organizados, vamos a proceder a hacer ese stem mastering. Pero para mí es muy importante que aunque yo esté trabajando por stems, estoy masterizando, ¿vale? O sea, aquí hay mucho conflicto social, pero vamos a tratarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Yo estoy masterizando, por lo cual lo que a mí me interesa es el global de la canción. Por ende,
aunque tenga los stems, tenga la disponibilidad de los stems, lo primero que yo afronto es cómo enfoco la canción a nivel global. Entonces aquí tengo un grupo, un stem de main vocals, background vocals, drums, kick, bass y música, ¿vale? Y aquí está la suma. Entonces, lo primero que yo hice aquí es trabajar esa suma, es decir, cómo suena todo en contexto, todo global, como un mastering tradicional. Entonces, lo que hicimos fue un poquito de compresión de rango medio, ahora lo escucharemos, un poquito de compresión Varimu, 3 etapas de ecualización y luego ya llegamos a un poco de recorte y la maximización final. Cuando yo llegué a este punto global, es decir, que ya sentí que la canción a nivel mastering clásico no da para más, vamos ahora sí a bajar a los stems. ¿Qué puedo hacer en los stems para que a nivel global funcione mejor? Por ejemplo, yo me encontré aquí que el bajo y el kick tenían un pequeño problema de masking. ¿Cómo lo solucioné? Muy sencillo. Añadí un shoot para hacer un poquito de sidechain frecuencial. Me da igual que utilices el shoot, que utilices el track spacer con un ecualizador dinámico, me da igual, ¿vale? Para que cuando coincidan tengan ese hueco, el bombo tenga esa manera de respirar mejor, ¿vale? Por ejemplo, otro error que me encontré, error entre comillas, ¿vale? Otra mejora que pude hacer es también el apartado de la música, ¿ok? Generaba mucho masking con las voces, por lo cual volví a utilizar el shoot para hacer un sidechain con las voces, para que cada vez que suenen las voces, que las tengo aquí, ropa custom one one, los ojitos de Taiwán, una piedra lunar engarzada es mi talismán, Piero, pareces va generando pequeños movimientos, muy poquitos, ¿vale? En algunos puntos lo hace más, pero para generar ese espacio para la voz, ¿vale? Y luego además también me di cuenta o sentí la necesidad de ecualizar en modo mid-side esa música para que tenga en los medios graves un poquito más de side, un poquito más de abrazar, en el rango medio, donde se estaba peleando con la voz, un poquito menos, y luego en el estéreo, es decir, ya LR, un poquito más de ese aire, esa presencia arriba. En los drums no hice nada, en los background vocals no hice nada, y en las voces lo que hice fue añadir un pequeño deesser para controlar un poquito unas agresividades que tenía ahí en algunas palabras, y también ecualicé un poquito la voz en torno a 300 hercios, un dB y medio, ponle, y un casi 2 dBs sobre los 5500 hercios, ¿vale? Es decir, ajustes muy pequeños, muy poquito, ¿vale? Y luego, si os fijamos aquí, mirad, vamos a venirnos aquí rápidamente, abrimos esto, aquí tenemos naranja mezcla, o sea, rough mix, mastering final, rough mix, mastering final al mismo volumen, ¿ok? Vamos allá, mirad. ropa custom one one, los ojitos igual, una piedra lunar engarzada es mi talismán, Piero, pareces Piero, nada mal, pero dile a Piero que deje ya de rayar. Ok, ¿qué es lo que siento rápidamente? Que el rango medio en el rough mix está muy pasado, está muy sobresalido, ok, que el grave es inexistente, no tiene un brillo, me gusta poco el brillo que tiene o está cortito de brillo, entonces se intenta rebalancear un poquito, pero sobre todo a nivel global, repito, ¿vale? Mirad, voy a quitar, aunque va a haber un cambio de volumen, pero voy a quitar los procesos de color y demás en la suma, mirad. Ropa custom one one, los ojitos de Taiwán, una piedra lunar engarzada es mi talismán, Piero, pareces Piero, nada mal, pero dile a tu cuero. Como que se pierde un poquito esa percepción que digo, ¿no? De necesitar un sonido como más acabado, más englobado, mejor balanceado, ¿vale? Para mí, el 90% del sonido se consigue aquí, en lo que estoy haciendo aquí. Pero para llegar a ese 100%, me tengo que acompañar de los pequeños ajustes que he tenido que hacer en las pistas, ¿vale? Entonces, aquí llega un punto, para mí, bastante delicado, que es el que mayor problema o debate social está dando, que es que se considera el stem mastering no es mastering. Y en parte
sí estoy de acuerdo, porque el mastering es trabajar sobre el archivo estéreo. Me reservo en este vídeo los motivos por el cual se puede hacer o no se puede hacer stem mastering o por qué se inventó el stem mastering, pero al caso de todo esto es, si tú haces stem mastering o envías a que te hagan stem mastering, perfecto, o sea, es súper válido, yo lo recomiendo mucho, pero es muy importante tener claro el objetivo del stem mastering. No es remezclar, no es hacer un remix de la canción, no es cambiar, ¿vale? Se tiene que enfocar desde la perspectiva de un mastering. Es decir, voy a agarrar esa mezcla y la voy a potenciar al máximo posible, respetando las decisiones de mezcla que se han dado, el mood de la canción que tiene, el objetivo comercial de la canción. Porque si yo tengo acceso a volúmenes, a paneos, a control de reverbs, de efectos, etcétera, 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 realmente no estoy masterizando, estoy mezclando o haciendo un final mix, si lo quieres llamar así. Y eso puede ser peligroso porque no es trabajo de mastering, es remezclar, es cambiar. Y podría darse el caso de que os tiren para atrás el trabajo. Entonces, resumiendo el chiste, el stem mastering os va a dar muchísima flexibilidad, os va a poder agarrar una mezcla que quizás no acaba de estar del todo bien y poder llevarla a un punto mucho más alto que si lo hiciéramos con un mastering tradicional. Pero, repito y lo vuelvo a repetir, con cuidado. No se trata de remezclar la canción. Se trata de masterizar la canción sin cambiar la percepción o el enfoque que tanto productor como mezclador han dado a esa canción. Bien, si tú quieres aprender más sobre mezcla, sobre mastering, hemos preparado un diagrama de nuestro sistema simplificado basado en el top-down mixing con todos los recursos gratuitos, repito, gratuitos, que necesitas para empezar a mezclar desde un start point, desde un punto de partida, con un sonido increíble, con un sonido ya más acabado, más sonando a disco. Así que tienes el enlace en el link de la descripción de este vídeo.